Hola, Hola, por fin. por fin. Qué bueno, después de tantos Sí, problemas técnicos con estas nuevas redes, un caso más de la pandemia, aprender a usar cosas nuevas. sí, pues. Y voy a empezar la presentación otra vez para los que se acaban o se están conectando de nueva cuenta. Este es el primer episodio de Querer Comer a Distancia. Es una continuación de la primera temporada de Querer Comer. Este primer episodio es presentado o traído a ustedes por Station 24 Fitness, la cadena de gimnasios con presencia en la ciudad de Guadalajara, Querétaro y Monterrey. Entonces, ellos son los patrocinadores en esta primera edición y tenemos el honor de tener, aunque por las complicaciones de esta pandemia, pero está con nosotros de todos modos, a Julieta Ponce. Un abrazo y un aplauso a la distancia. ¿Cómo Muy estás? contenta de estar aquí con ustedes, Ulises, como siempre, pues emocionada por acompañarles siempre en sus travesuras emprendedoras, pues muy contenta. Sí, para las personas que no lo sepan y que todavía no hayan visto, Tiranos de la Alimentación, Julieta nos ayudó participando en el primer documental, Tiranos de la Alimentación, el lado difícil de ser nutriólogo en México, hace ya 5 años. Hace ya 5 años que estuvimos con esa entrevista por allá. Entonces, esa fue la primera vez que tuvimos interacción entre Julieta y Revolución Cuba. Pero pues ahora estamos en una dinámica un tanto diferente, obligados por esta cuestión de la virtualidad y pues tenemos que estar lejos. Pero iniciaré la conversación ya directo en el programa con la pregunta que les hacemos a la mayoría para las personas que no te conocen, que no saben tu larga trayectoria y tan reconocida trayectoria a nivel nacional, para no equivocarme, cómo te gusta que se refieran a ti, para no equivocarnos con los títulos nobiliarios y con todas esas situaciones. ¿Y por qué no nos cuentas un poco de todo lo mucho que haces? Uy, bueno, pues yo soy Julieta. Si tuviera que adscribirme como una profesional, diría que soy nutricionista. Inicié después de la licenciatura, pues muy emocionada por la nutrición clínica. Quería ver a los pacientes más complicados en la terapia intensiva y se me cumplió. Estuve 2 años en terapia intensiva y ya ahí fue donde la conversión me llegó y dije, creo que esto no es lo que quiero. Quiero trabajar para que las personas no lleguen acá. Y ahí fue donde decidí hacer orientación alimentaria. Y después la vida pues me fue llevando por otros caminos sí, estudié algo de sobrepeso, obesidad, ya les estoy hablando de la prehistoria, pero los caminos me parece donde pude saborear más virtuosamente el milagro de la alimentación fue en otros temas que no eran nutrición. Y la vida me llevó por la comunicación, políticas públicas, derechos humanos, litigio estratégico, antropología del campo y la ruralidad. Y pues la verdad estoy feliz de haberme enamorado de este camino y pues básicamente por ahí va mi trayectoria. Creo que donde más años he invertido es en derechos humanos y alimentación. Ok, entonces, con toda esta explicación tan amplia y entendiendo que el derecho humano a la alimentación es uno de los derechos principales y la FAO justamente lanza en el 2018 por su mecanismo de la sociedad civil una línea bastante, bastante pegadora y con la que yo he trabajado mucho, que menciona que el derecho humano es de los principales derechos para la vida, pero al mismo tiempo es uno de los mayores derechos o uno de los derechos que más se viola a nivel mundial, aunque hay un amplio conocimiento de cómo podemos ayudar a que se cumpla. Viniendo de esta trayectoria tan amplia tuya y con esta frase que acabo de mencionar, ¿cuál es tu relación con la alimentación entonces? Pues mi relación es amorosa, íntima y apasionada con la alimentación. Sí. Sí. Creo que ya de ahí podemos darnos una idea de lo fuerte que trabajas
Y viene entonces la duda que tenemos muchos, ¿cómo llega una persona que empieza siendo nutricionista a hacer un foro que dura 9 días, que tiene impacto nacional, toca todos los temas habidos y por haber? ¿Qué tiene que pasar a lo largo de la vida de Julieta para poder llegar a tener esa materialización del FONADI? Pues me parece que hay varios ingredientes, pero así de pasada podría yo primero decir la indignación. Me parece que la indignación mueve a hacer cosas sin precedentes. Y después las coincidencias, el encuentro en el camino de otras mentes y corazones que vibran y que también vienen como en esta búsqueda y que a veces es silente cuando alguien no está de acuerdo con algo, pero que no hay o los medios o el valor de quejarse, de decir basta, o los temores. Y cuando se encuentran espacios donde decir, yo también estoy en desacuerdo con esto, y me parece que el detonante que ya desbordó todo fue la pandemia. El escuchar cada día el número de muertes por la COVID-19, pero no solamente el número de muertes, sino las condiciones que se fueron describiendo sobre que 7 de cada 10 muertes se relacionan de alguna manera con la diabetes tipo 2. Y pues una que ha caminado en esto dice, pero si eso se pudo haber evitado, ¿hace cuántos años sabíamos que el sistema inmunológico estaba provocando ciertos procesos inflamatorios que no solamente ya se conocían, sino que se pudieron haber evitado de la manera más costo efectiva, que era con una alimentación fresca, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza como a crecerte una rabia aquí que ves por un lado el sufrimiento de las familias y las personas que viven, algunas con drama, la diabetes, otras con energía, con creatividad, y otras con dolor, otras con vergüenza, y dices, no es posible que México no necesita esto. Y creo que la pandemia, pues sí, ya detonó todo, ¿no? Ya. O sea, si la pandemia vino a hacernos que viviéramos cosas sin precedentes, pues hay que responder sin precedentes. Y ahí fue donde empezó la locura, no el foro de un día, dos, no, 9, ¿no? Sí, sí, sí. y, 9 y pues y a bueno, pues distancia. ahí, y a distancia, y además involucrando a otras eh, disciplinas y todo esto, y me parece que no hubiera sido posible si no hubiéramos coincidido al menos dos organizaciones, ¿no? Que fue Ciclus y Coa Nutrición. Entonces, la verdad que si esto no hubiera pasado, si estos ingredientes no hubieran estado ahí, pues tal vez hubiéramos hecho algo más, voy a decir modesto, eh, ¿no? Como, pues sí, y de pronto dijimos, es que no es posible, o sea, empiezas a escuchar a la gente, me parece también eso, que empiezas a callarte y a dejar que otras personas hablen de la diabetes, que hablen las familias, las personas que viven la diabetes y que son expertas por experiencia, y que hablen tus profesores de políticas públicas, de economía, de derechos humanos, de sociología, de política económica, y tú, no, pues hay que hacer algo, ¿no? Claramente. A mí me marcaron en la inauguración de todo este evento tan amplio, y como tú lo mencionas, en colaboración con Ciclus y con COA. Un saludo a César, que está por aquí. Después de las palabras de Gisela, a quien también le mandamos un saludo y que ya estuvo por acá en la primera temporada, mencionas 3 palabras: crisis, crítica y criterio. Eso como entrada. Y a mí yo como alguien que se dedica a la cuestión de las políticas públicas, principalmente pegado al derecho humano en la alimentación adecuada, pues sí me cimbró bastante, ¿no? Y como tú mencionas, creo que fue el espacio de convergencia y para poder lograr una sinergia de muchas indignaciones hacia un solo punto, que no es solamente la culpa de la persona, como nos había dicho toda la vida, ¿no? Del mal llamado paciente. Entonces creo que esos momentos rompieron todo, y la indignación pasó de ser indignación a ser acción.
Y aquí es donde te pregunto, si hubiera sido presencial, ¿hubiera tenido una dinámica diferente? ¿O hubieran Sin sido duda. los mismos 3 momentos? Hubieran sido los mismos 3 momentos, pero yo pienso que no hubiera tenido impacto, por ejemplo, a nivel nacional. O sea, ¿de dónde o cómo íbamos a traer a la gente de Baja California, de Ciudad Juárez? ¿De dónde iba a venir la gente de Tabasco? ¿O de dónde se iban a unir de otros países? ¿O cómo íbamos nosotros a traer a otras voces que generosamente compartieron sus tiempos desde otros países? Entonces, respondo a tu pregunta. El modelo didáctico hubiera sido el mismo, ver, pensar, actuar. Faltan otros 2 momentos que ya les contaremos adelante, pero justo esa dificultad y el desafío de abrazar la tecnología ha sido un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Y que esto de quizá demandó mucho más tiempo porque es un tejido fino, es un bordado fino, la tecnología de estar haciendo reuniones uno por uno, universidad por universidad, tratando de aclarar la idea central, porque no es fácil, es complejo, de por sí la alimentación es compleja por sí misma, por eso se violenta el derecho a la alimentación por todos lados. La diabetes es complejísima, los mexicanos y las mexicanas somos muy complejos, entonces imagínense que eso por sí mismo ha sido delicioso, es una tarea que ha sido quizá muy cansada. Pareciera que la tecnología te ahorra ciertos trabajos, pero quiero decirles que me parece que si hubiera sido en vivo nos hubiéramos cansado tal vez un poco menos. Este, Hubiéramos dormido a lo mejor unas horas más, pero, pero el impacto no hubiera sido igual. Sí, yo lo comparto. Tuve por ahí el gusto y el honor de participar en el momento del actuar, coordinando la mesa de política pública. Y sí, fue todo un show, ¿no? O sea, estar partido en 4 mesas al mismo tiempo, preparación antes, que si es esta plataforma, que si es la otra, que si Sí. esto ya no funcionó, y entonces se volvió todo un caos, pero que al final siento yo y espero que sea tomado en cuenta todas las cuestiones que se mencionaron, y aquí es a donde voy a la siguiente pregunta. ¿Por qué se decide, esta es una de las líneas también que me gusta mucho, una temática posible de gobierno abierto, ¿no? ¿Por qué se decide hacer el plebiscito, integrar a las personas, ¿no? Normalmente en salud muy pocas veces se nos integra al ciudadano de a pie, ¿no? O sea, si bien yo considero, como mencionas tú, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, desde mi perspectiva personal, fue un catalizador, es decir, aceleró los procesos que ya venían surgiendo, y en lugar de esperarnos 10 años a que sucedieran, pues fue, oye, este es el momento, ¿no? Y nos tronó la bomba en la mano. Entonces, ¿por qué llegar a la conclusión de decir, vamos a hacer un plebiscito, vamos a tomar tácticas de gobierno abierto, vamos a incluir a las personas, y que no sea solamente el experto en teoría que sea el que tome la decisión, sino como lo acabas de mencionar, el experto por experiencia, que también creo que es más valioso o igual de rico que alguien que como iniciamos nosotros, pues se chuta todos los libros, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa Sí. decisión de decir, vamos a hacer un plebiscito? Eh, y sí, fue una decisión importante porque, bueno, quiero mencionar primero que hay un interés legítimo. Es decir, cualquier profesional de la salud que está en la salud, pues tiene un interés legítimo, ¿no? De favorecer la salud. Ningún profesional de la salud se equivoca pensando en que a propósito le quiere generar un daño a alguien. Entonces, mantener el interés legítimo era... es decir, mantenernos en el bienestar y la salud, ¿no? Bienestar para el equipo es un concepto que es mucho más amplio que la salud, y que el bienestar no se prescribe. Es decir, el bienestar responde a una aspiración personal. Si nosotros nombráramos, por ejemplo, alguna fuente, Amartya Sen dice, el bienestar tendría que ser que ayudáramos a desarrollar las habilidades de las personas para que las personas alcancen el, el tipo de vida
que quieres alcanzar, ¿no? Pero cada persona, eso fue primero, hay un interés legítimo, pero hacía falta un ingrediente que esta visión nos la dio los derechos humanos. Cuando tú te pones los lentes o la mirada de los derechos humanos, tienes que poner a las personas en medio. Y ese es tu camino seguro, el camino de la vida, el principio pro persona, la interpretación conforme, las personas al centro. Porque la persona es mucho más importante que un protocolo hospitalario, que una norma, que una ley, incluso que lo que está escrito en una constitución, porque la persona es lo verdadero y es lo que puede mantener el interés legítimo. Entonces, al mantener, seguir fieles a que vamos a mantener a las personas al centro, pues es el hilo conductor del ver la realidad, pensar cómo resolver y actuar, pero junto con las personas. Porque si sabemos que los modelos más actualizados de atención a la salud o atención a la diabetes dicen las personas al centro, las personas al centro. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo practica? ¿Qué resultados tiene? Yo lo que hemos venido platicando, porque pues el FNADI, que es el Foro Nacional de Atención a la Diabetes tipo 2, empezó desde mucho antes. Primero le dijimos, antes de planear un programa, vamos a preguntar a las personas qué quisieran saber, ¿no? Antes de lanzarnos con el Claramente. plato del bien comer y los 7 comportamientos de la persona que debe de bla, bla, bla. La norma Entonces, imagínense 043. que exacto, ¿no? El protocolo, nos lanzamos a preguntarle a las personas, oye, ¿tú qué? ¿Tú qué? La diabetes y tú qué, ¿no? A esto le llamamos un periodo de conversatorios que tuvimos desde el mes de marzo, justo cuando comenzó la pandemia, y nos reuníamos algunas veces al mes, a veces los martes, y pues invitábamos a alguien que detonara la conversación. Entonces de ahí imagínense que salieron cosas como, no, oigan, es que la violencia que hay en la formación de los profesionales de la salud es tan marcada para las y los profesionales que cuando llegan a atender a un paciente les pides por favor que tengan humanidad. ¿De dónde van a sacar la humanidad si en medicina es terrible? O sea, se rasgan las vestiduras por aplastar a sus compañeros para tener los mejores promedios y eso ha generado más violencia. De ahí salieron temas, por ejemplo, como la masculinidad, que tiene que ver la perspectiva de género, que hay con, por ejemplo, el costo de comer bien, Claro. que hay con las políticas públicas, los miedos, los duelos, los sistemas alimentarios de otra manera, en fin, preguntarle a las personas. Y entonces dijimos, ¿cómo vamos a mantener al centro y la opinión de las personas? Esto me parece que es lo más cansado que hay, pero lo, es lo más valioso del FONADI. Lo más valioso del FONADI no es la didáctica, no es ni siquiera las horas de videos, las 89 horas de videos que están grabadas, sino las personas, las experiencias, las narrativas, las historias, las vivencias. Y entonces dijimos, no, pues tenemos que llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos en colectivo es de las cosas más complicadas que hay. Y ponernos de acuerdo entre grupos grandes y pequeños es un desafío que pocas democracias logran. ¿Por qué no la democracia puede ser el espíritu de una estrategia de salud y de bienestar? Para hacer de otra manera el ejercicio profesional de las y los nutricionistas o de médicos, médicas, de enfermeras, de enfermeros, o bien de una política pública. Bien sabemos que si no hay democracia, no hay ejercicio de los derechos. Y bueno, pues es una probadita de la democracia, porque imaginemos que la democracia no es lo que dicen las mayorías, ¿no? La democracia es donde se protegen completamente a las minorías. Y por una opinión que sea distinta para nosotros y nosotras ha sido valioso al menos escucharla. Claro, claro, exactamente, comparto. Me recuerda justo a los momentos, igual como mencionas, la descolonización, la perspectiva espiritual, la parte comercial, la iniciativa privada, o sea, todos los temas que se tocaron, no hubo un momento en donde yo sintiera algo fuera de lugar,
o algo que yo dijera, no sé, como que no le encontraba cabida, sino todo lo contrario, me sorprendía y había cosas que decía, caray, esto no lo sé, tengo que anotarlo inmediatamente, ¿no? Y me genera, ahora te adelantaste un poco, la parte a la que yo iba era preguntarte de forma personal qué es con lo que tú te quedas del Fonadi, ¿no? Porque yo puedo decir de forma personal, yo me quedo con lo que inicié con la mesa de política pública. Para las personas que no lo vieron, si no tienes inconveniente, me voy a permitir leerlo, ¿no? Yo inicié la mesa de política pública mencionando, es tiempo de ruptura, un momento de escuchar nuevos discursos, de ver nuevos horizontes y de pensar siempre antes de actuar. Los nuevos retos están frente a nosotros. Lo bueno es que estando todos reunidos aquí, podemos hacerlo posible. Es el momento de la democratización económica y política, de la descolonización tanto rural como social, de la descolonización social y de la despatriarcalización. Todo esto viéndolo desde una ecología social, en donde no sea el centro el dinero, sino el humano. Yo inicié con esas palabras la mesa de política pública hace ya casi un mes y yo me llevo eso, ¿no? El vínculo entre todas las personas reunidas en un mismo espacio, aunque fuera virtual, ¿no? Eso es lo rico, pero me gustaría saber qué te llevas tú, Julio. Gracias. Bueno, nomás recordar que fue el 20 de noviembre tu participación, absolutamente revolucionario como lo eres y como lo es tu espacio. Yo lo que me llevo es la confianza y la certeza de que al romper las estructuras lo peor que nos puede pasar es que nos vaya muy bien. Atrevernos a partir en dos los conceptos que por décadas nos han formado en los libros o en las universidades, o al menos poner en duda lo que está escrito en un documento científico, no pasa nada. Es decir, no estamos cometiendo sacrilegio si ponemos en duda lo que está escrito. Lo peor, como digo, que nos puede pasar es que fortalezcamos el músculo de la creatividad, del criterio, y criterio me encanta porque, como bien decías, la crisis viene de crisol, de quemarse, de romper, de prenderle fuego, que el fuego también purifica, y que criterio, crisis, estas palabras nos ayudan sin duda a renovarnos. Si alguien no está dispuesta o dispuesto a dejar las vestiduras, cambiarnos de ropa, si esta pandemia no nos ha simbrado lo suficiente para replantearnos incluso el concepto de salud, de diabetes, en lugar de pacientes, de personas expertas por experiencia, de ponernos a temblar, de qué otra manera distinta puedo ejercer mi profesión, pues es que no ha servido de algo. Y me parece que pareciera que todo es nuevo, ¿no? Pero curiosamente el Fonadi nos simbra y nos dice, a ver, ¿qué significa salud? ¿Qué significa salud? Pareciera que entonces salud, nos decía el doctor Pedro Talavera, como si salud fuera perfección. Qué duro. Quiere decir entonces que alguien que vive con diabetes es una máquina imperfecta. Y como imperfecta tiene que asumirse fuera de un patrón. Bueno, pues estábamos heladas y helados cuando abrimos el Fonadi con este quiebre de decir, ¿qué? ¿Qué hemos hecho con el poder hegemónico médico del deber ser? Usted lo que debe hacer es comer bien, y seguimos escuchando los lenguajes. Entonces yo lo que me llevo, lo que me quedo y lo que arrastro y abrazo del Fonadi es la confianza de romper las estructuras para volverlas a construir, aunque sea de cero, pero con las personas al centro y todo en comunidad. Uy,
y como mencionas ahí, creo que es el centro de nuestro proyecto, ¿no? Para las personas que no lo sepan, Cuba es comer en el vocablo náhuatl. Entonces lo que nosotros promovemos es la revolución del comer. Y como tú lo dices, es un reto intelectual, creativo, en donde nos obligamos todos los días a romper el esquema, las vestiduras y a intentar ser mejores profesionales para la sociedad todos los días. No creemos que exista otro camino y no lo hemos hecho desde hace 6 años ya y nos encanta poder participar contigo y ver que hay foros enormes que lo logran y que aunque lo nuestro es más comunicativo, creemos que también hay cabida entre todas las personas. Y ahora, ¿qué sigue para el FONADI? Que no, me imagino que no se quedará solamente en el plebiscito, la entrega del documento y se acabó, ¿no? ¿Qué sigue para el FONADI? Ah, bueno, ahora que mencionas lo del plebiscito, nada más quiero recordar que tal vez me faltó responder la pregunta porque invitamos a una autoridad de la Secretaría de Salud, pero, pero fue diferente porque no queríamos que fueran los funcionarios o las funcionarias a cortar el cordón, ¿no? A sacarse la foto, Claro. e irse, como siempre lo hacen. No, lo invitamos al último momento para que fuera un testigo del ejercicio ciudadano de tomar decisiones en colectivo y que recibiera estas, porque al final fueron 26 acciones prioritarias las que se votaron, las que salieron de las mesas donde tú participaste. Si recuerdas, cada mesa salieron 4 acciones a Claro. diferentes niveles, porque pues, todo ha sido una metodología que va a estar disponible ya pronto para todo el mundo. Y se obtienen estas 26 acciones prioritarias y se le entregan como un mandato del pueblo a las autoridades de salud. No es al revés de, pues a ver qué nos dice la Secretaría de Salud, porque si no estaríamos perpetuando los modelos de gobiernos paternalistas de los que después nos quejamos, pero se nos olvida que en nuestra función de ser pueblo, de ser Estado, pues adquirimos también la responsabilidad de generar las políticas desde abajo. Claro. Dicho lo anterior, respondo tu pregunta de qué sigue. Pues sigue lo que todas y todos queramos. Por lo pronto, hay 2 acciones que salieron específicamente para la comunidad FONADI, de que empecemos a llamar a la acción a la sociedad más abierta, fuera de nuestros círculos, yo me imagino, dentro y fuera de las universidades, dentro y fuera de nuestros círculos familiares y comunitarios, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales es un llamado a un pacto familiar. Reconocemos a las familias a veces como este escenario romántico de que la familia es lo mejor pues bueno, ojalá que sí. Sin embargo, pues también sabemos que el entorno familiar es donde más se discrimina, donde más se violenta, donde más castigos hay, donde hay más feminicidios, donde más abusos sexuales hay. Y hablando de la diabetes, también encontramos a veces que el círculo familiar pues no necesariamente se ha visto como solidario, se abandona, se aleja al proceso de las personas que viven con diabetes y entonces un primer llamado a las familias a asumir la diabetes como un problema de todos y todas. ¿Qué pasaría si nos involucráramos más? Primero como familias, porque también sabemos que ahí es donde se puede tejer otra historia distinta y que pues todos perdemos cuando a uno de los nuestros o uno de la tribu, una de la tribu la pasa mal y pierde vida y pierde salud, toda la familia pierde, ¿no? Entonces es una de las acciones, sin duda tonto, que quisimos dejarles descansar de nosotros porque fue muy intenso el mes de noviembre, pero sigue por lo pronto llamados a acciones sociales colectivas, de firmas, de apoyo en redes sociales y un sinfín de posibilidades. Miren, ahorita hay por lo menos estrategias de nuevos, algunos caminos de atención diferentes a la diabetes, se formaron equipos multidisciplinarios, hubo vínculos, ahorita hay una iniciativa, por ejemplo, de
uno de los investigadores que estuvo participando, él está promoviendo un change.org a fin de que, ¿por qué no firmamos de que haya, por ejemplo, remisión de la diabetes? O sea, ¿por qué no nos atrevemos a pensar que la diabetes puede controlarse sin medicamento? Que puede revertirse, ¿cierto? Que confiemos un poco más en las células beta del páncreas para que se pueda generar otra vez o rehabilitar, que se pueda generar otra vez insulina. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué vivimos con una sentencia de muerte a las personas que viven con diabetes? Es decir, eso es incurable, crónica, degenerativa, ¿no? ¿Por qué Ya no hay no para hablar de otra dónde, manera? claramente. Exacto. Sí, sí. Eh, hay también la propuesta de hacer un libro blanco, el libro blanco de la diabetes. Es una propuesta del profesor José del Tronco sobre cómo ir articulando todas las ponencias de tal manera que pueda servir como un libro de consulta. Están todos los videos grabados para las personas que quieran participar y ser ahora de la comunidad del FONADI, que puedan volver a visitar los videos. De ahí se puede sacar material educativo. Se generaron, por ejemplo, ahorita comunidades de estudiantes. Les platico el caso de la comunidad de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estudiantes de promoción de la salud que van a formar una comunidad. Y esa es otra de las propuestas, que donde estemos, formemos comunidades autónomas y que seamos del FONADI, que hagamos del FONADI lo que cada quien quiera, ¿no? También se abrió un vínculo de comunicación con la Secretaría de Salud, posiblemente para participar en estos grupos más amplios de GISAMAC, por ejemplo, este grupo Ok. interinstitucional de seguridad alimentaria y nutricional y medio ambiente. Bueno, sin duda me estoy quedando con muchas cosas en el tintero, pero lo que sigue es que yo, miren, no soy y ya nadie es dueño o dueña del FONADI, ¿no? Entonces, las acciones serán colectivas. Sin duda habrá algo en el 2021, por ahí de noviembre, algo parecido a un evento ya no tan grande, porque dijimos, esto solamente Sí. va a pasar una vez y ya aprendemos las lecciones. Se me están yendo seguramente muchas cositas por ahí. Pero hay, por ejemplo, la metodología FONADI. Esa metodología se puede replicar para otras cosas. Ahora, el Claro. ver, pensar, actuar no es del FONADI, fue una adecuación que nosotros nos jalamos de los modelos educativos de Paulo Freire y de De las Pablo Freire. comunidades, exacto, de las comunidades que lucharon por sus derechos sociales, sobre todo en América del Sur, de los sin tierra, por ejemplo, de Brasil, de comunidades eclesiales de base que luchan por sus derechos y es muy simple. Entonces, esta metodología, que los últimos dos pasos es ver la realidad, pensar cómo resolverla, actuar en consecuencia, evaluar y celebrar, que serían ya los 5 pasos El ciclo, sí. que nos falta celebrar. Ya va a ser una metodología aplicada a modelos de atención a la salud. Por ejemplo, comunidades que operen con este modelo donde quiera que estén para desahogar los consultorios, ¿no? Y bueno, y otras propuestas. No quiero quemar el tiempo. Va, no, no te preocupes, al contrario. Eh, Viendo la que hubo varias respuestas en redes y demás, y que tú mencionas que hay momentos y que sigue la presencia en redes, pues a mí me gustaría invitar a las personas ahora, primero que nada, que sigan a Coa Nutrición, a Ciclus y al Fonadi en sus redes, ¿no? Si eso es lo que sigue, pues que lo hagan, ¿no? Que vayan y que entonces, a partir de esta plática, eh, te presenten en sus redes y pues un clic, un follow o una suscripción no le cuesta nada a nadie, pero a nosotros que estamos en esta situación de comunicación, socialización y demás, sí nos ayuda pues bastante. De aquí voy a pasar a la ronda de preguntas de las personas que igual que nos comentaron en redes y son algunas, hubo varias que como que se repitieron, entonces intentamos congregarlas o juntarlas en unas cuantas. Eh, la primera, y esta sí fue única en su tipo, ¿cuál es el reto más grande para informar a la población
de que la diabetes tipo 2 es una pandemia actual, y yo modificaría la pregunta y le quitaría el actual y diría desde el 2016, que es cuando se emite la alerta, ¿no? Y toda esta situación. ¿Cuál es el reto o por qué pareciera que, por ejemplo, la pandemia actual de COVID o las situaciones diversas, por ejemplo, en Jalisco, dengue o por ahí, parece que nos brincan más, pero desde el 2016 existe la alerta epidemiológica por situaciones de diabetes, ¿no? Entonces, por qué parece que se quedó corta la socialización del tema? Sí. Justamente es un reto porque hacemos una analogía del sistema inmunológico cuando se vive con diabetes o con sobrepeso y obesidad en un organismo, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria que es crónica pero leve. Me explico. Nos hemos acostumbrado a vivir con la diabetes en México. Entonces las personas en México, es decir, cuando tenemos una alerta sísmica, ¿no? Que suena horrible y te asusta, es por eso, pero suena una vez y actúas. El problema con la diabetes es que ya no estamos escuchando la alerta, ya nos hemos acostumbrado, entonces nos mantenemos decimos, en un proceso social inflamatorio, como de respuesta al problema, pero es crónico porque la inflamación, aunque es leve, es crónica. Quiere decir que ya no nos mueve, ya no nos asusta. Nos hemos acostumbrado como normal que pues, ya le dio diabetes, obvio, ¿no? Obvio, pues se va a quedar ciego, obvio, o le van a cortar la pierna, obvio, tiene diabetes. Y esto lo hemos medido nosotros también en poblaciones escolares. O sea, ustedes pregúntenle a los niños, a las niñas, cuál es la percepción, cuál es el imaginario que tienen sobre la diabetes, y es esto. O sea, es normal, la gente se deteriora por comer mal o beber refresco y hasta que se muere, si es que se muere rápido, ¿no? Y si no, pues va a sufrir 20 años en su vida. Ese es el problema, el acostumbramiento. Y también un poco esta percepción de que no hay espacio. Somos un pueblo que ha tenido muchas promesas incumplidas. Entonces, somos un pueblo frustrado. Ya no creemos en las buenas noticias. Decimos, no, pues es México, nos tiene que ir mal a fuerza. Sí, Claro. pues somos México, ¿no? Entonces, me parece que el gran reto es los espacios para soñar y para la esperanza. Yo tuve, cuando cursaba la maestría, tuve un maestro que decía, es que México está acostumbrado a que pierde la selección, el político le roba y la pareja lo engaña, ¿no? Ese es México, ¿no? Así O sea, es. esos es nuestros tres eh, círculos en los que se mueve la sociedad mexicana. Y de aquí entonces viene la segunda pregunta que intentamos como juntar en una, es, ¿qué podemos hacer nosotros profesionales, los que están en formación, para las generaciones más pequeñas? ¿Cómo podemos empezar a trabajar con las generaciones más chicas? Y como tú lo mencionas, sin el lenguaje técnico, que no se vuelva una cuestión de apatía o de invisibilización del problema. ¿Cómo podemos trabajar con las personas en edad escolar, por mencionar algunos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Romper esquemas. Pienso que romper esquemas, sin discriminación. Creo que es ahora hacer lo que nunca nadie haya hecho. O sea, ese sí es un reto, porque si tú buscas, casi todo ya está escrito, ¿no? O sea, ay, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a dar una plática, ¿no? Bueno, por favor. O sea, y si se fijan, ya hay muchas cosas escritas. Entonces, me parece que sentarse, aunque se tarden más tiempo, ideas absolutamente fuera de lugar. Exactamente, fuera de lugar. Si no hacemos cosas que estén locas por completo, vamos a seguir repitiendo patrones. Y también mi sugerencia sería, si van a trabajar con niños y niñas, pregúntenle a los niños y a las niñas, y eso es lo novedoso. ¿Qué piensan los niños y las niñas de la diabetes? ¿Cómo lo resolverían ellos y ellas? ¿Qué empezarían por hacer? Yo les aseguro que así hicieran solamente testimonios de videos de niños y niñas en las escuelas, ellos nos ayudarían a resolver los comedores escolares, la venta de comida chatarra. O sea, ya todo el mundo sabe que es un alimento saludable, por favor. Y los niños y las niñas más. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está el problema? Yo creo que también otra pista podría ser preguntarnos al menos 5 veces por qué.
¿Por qué la niñez vive con sobrepeso y obesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que podamos alcanzar la causa más o menos raíz del problema. Claro, claro. Y aquí ya esta fue más como de la comunidad a la que llegamos nosotros, es cómo pueden los nutriólogos en formación en general, sin importar qué área de la nutrición aborden o en cuál trabajen, cómo puede un nutriólogo volverse parte de un movimiento tan grande. En pocas palabras, es decir, cómo llegan los nutriólogos del futuro a ser Julieta Ponce. Ay, no, no, por favor. No, por favor, pobrecitos. Eh, pues pienso que este país tiene todo, tiene todo, solamente hay que otra vez estructurar las piezas que hacen falta. Una posibilidad, si somos nutricionistas, es que se asomen a otros campos, exactamente lo contrario a lo que harían así como mi carrera de nutrición, 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 nutrición. Por fortuna, trabajamos en una profesión donde todas las personas son expertas en su alimentación. A ver, todo el mundo sabe lo que come, por qué lo come, qué te recuerda, qué sabe, cómo lo preparas, cuánto te cuesta, dónde lo encuentras. Entonces, tenemos una ventaja, ¿no? Que todas las personas son expertas en su área. Entonces, acercarnos a otras disciplinas, lo más loco que te puedas imaginar, ¿eh? Por ejemplo, nutrición y arquitectura. ¿Por qué no? O sea, nutrición y políticas públicas, nutrición y antropología, nutrición y filosofía. Amaría yo esa combinación, lo más loco, nutrición y arqueología. De verdad, me parece que salirte un poco y sobre todo la nutrición que ha estado tan manoseada, tan así, con la bota, así se me figura, ¿no? Las ciencias médicas con la bota así encima de la nutrición, ¿no? Toda medicalizada, la alimentación y tiene tantas otras virtudes. En Fonadi también aprendimos que el conocimiento científico es valioso, pero tanto como el conocimiento sociocultural, tanto como el conocimiento empírico. Nunca despreciar las narrativas, la experiencia, las historias de las personas, jamás despreciar las prácticas, creencias y tradiciones, porque nos parece que solo ahí pudiera estar la virtud de la evidencia, de la famosa evidencia científica. Cuando decimos basado en evidencia, ¿no? Que nos suena a que es lo más progresista, pues recordemos que a veces el desarrollo ha sido el causante de la opresión, de la violación de derechos, de la discriminación y del desconocimiento de las personas. Entonces, la próxima vez que hablemos de desarrollo, si no lleva en medio a las personas, pues podríamos estar cometiendo un error. Claramente. Sí, totalmente de acuerdo. El llamado desarrollo rompe o marca el progreso en situaciones económicas de lujo y situaciones que ponen en el centro al consumismo en la mayoría de las veces o a la laceración de uno mismo por accesar o por llegar a situaciones prácticamente irreales y nos desquebrajan como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, Pues totalmente de sí, acuerdo. es que te iba a comentar nada más esto, que los pequeños detalles de los alimentos, por ejemplo, a qué huelen, a qué saben, lo que tiene que ver con los sentidos. Oh, hay todo un universo por descubrir. ¿En qué etapa de la vida una persona en la vida intrauterina empieza a oler, a percibir los sabores? Tan solo si supiéramos cómo recuperar nuestros paladares y también preguntarnos si una persona se vuelve de un paladar muy exigente, qué capacidad tendría de protegerse. Imagínense eso, cuando una persona tiene un paladar muy, muy elevado, elitista, por decir, en los sabores originales, mmm, podría defenderse de la comida chatarra, de una tortilla maleta, de una galleta asquerosa con grasas trans, de esas que se pega toda la grasa en el paladar, ¿no? Entonces, ¿por qué no explorar, por ejemplo, ahí la gastrosofía, lo que nos falta por descubrir de las raíces mexicanas, hacia dónde vamos?
Y esto para mí es el progreso, el verdadero progreso, ¿no? Es cuando las personas pueden alcanzar por sí mismas los estándares de bienestar que quieren y desean para su vida. Y de aquí ya cerrando, yo dejaría con unas conclusiones y unas breves invitaciones. Pero antes de cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta. El podcast es un juego de palabras, ¿no? Querer comer es revalorar el amor por la comida y quitarnos como el estigma de, ay, el nutriólogo no puede comer, no debe, no esto, ¿no? Y aquí vamos a la pregunta que a algunos les ha sido compleja y a algunos les ha generado como, ay, no, voy a quedar mal parado y demás. ¿Cuál es el alimento al que tú, Julieta, no podrías decirle que no? ¿Cuál es el alimento al La que nunca... tortilla. La tortilla. Yo podría vivir de tortilla nixtamalizada bien hecha diario. Cuando La vengas a amo de Guadalajara, verdad. No, o sea, no me canso. Sí. ¿Qué? cuando vengas a Guadalajara te tenemos que llevar al restaurante de la invitada con el cierre de temporada de la sesión pasada. Criso Ruelas tiene un restaurante centrado en el maíz criollo, con tortilla nixtamalizada de manera artesanal. Entonces, eso será, es la invitación para cuando vengas a Guadalajara y podamos convivir No, sin de problema. verdad, yo amo una tortilla bien hecha. Para mí encierra miles de años de vida. Uf, no, de verdad, yo me puedo comer una tortilla de postre, de aperitivo, de trago largo, a cualquier hora. Oye, pues contigo fue más fácil de lo que ha sido con la mayoría de las personas. No pensé que fuera a ser tan concreto, pero al fin de cuentas me gusta muchísimo porque como tú lo mencionas, tiene una enorme carga antropológica y pues nos trae al dicho de que somos el pueblo del maíz, ¿no? Y de ahí, pues de ahí venimos y ahí nos vamos a quedar en ese grano tan rico que no tiene que terminar en jarabe endulzando refrescos. O sea, no sé por qué quedó ahí. Pero bien, No, para de verdad, si la terminar, especie, oye, si la especie comienza a desaparecer, recuerden esto que les voy a decir, la tortilla nos va a salvar, de verdad, la tortilla nos va a salvar. claramente, sí, totalmente de acuerdo. Y para las personas que no saben cómo hacerlo de forma natural y real, pues aprovechen lo que queda de encierro, que aparentemente será bastante largo, para que aprendan a hacer tortillas. Entonces, Sí. eso será parte de las conclusiones de este programa, que aprendan a hacer tortillas. Y yo me quedo con eso, romper los esquemas y que no sea solamente porque así nos llamamos como colectivo, que revolucionen sus mentes. Las revoluciones hace muchos años en algunos lugares dejaron de ser armadas, en algunos otros desgraciadamente no, pero los que están en estos contextos revolucionen su mente de una cuestión intelectual, rompan los esquemas, como dice Julieta, no se queden con lo que les dice el libro, con lo que ven en un aula, salgan a la calle, vívanlo, apréndanlo, eso será lo más rico de ser un nutriólogo en México y de poder revolucionar el comer. Que no se queden los lugares como el FONADI, como CICUS, como Revolución Cuba, como los otros colectivos, como el poder del consumidor, que no se queden solamente en unos cuantos y se acabó. Que la revolución sea de todos, todos los días, que los expertos son las personas que lo viven, no se sabe el libro de memoria, y pues con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias, Julieta. La descolonización del pensamiento. Exactamente, así es. Y para las personas que nos vieron, también para agradecerles, tenemos algunos pases de prueba de nuestro patrocinador, Station 24 Fitness. Es para que ustedes puedan hacer actividad física, empiecen a mentalizarse, que lo hagan y que se den cuenta que no todo es hacerlo en máquina, sino que hay muchas otras actividades. Es un pase de prueba de 3 días y la dinámica es la siguiente. Que busquen en las redes, en Instagram y en Facebook, a Station 24 Fitness, que le den like a Revolución QA,
y subiremos una pregunta de todo lo que hablamos a lo largo de esta hora con Julieta, una pregunta y que ustedes la respondan, las 3 personas que la contesten de manera correcta, preferentemente, o yo les daría el consejo, si es que ustedes ya están bien seguros de que se la saben, que me la manden por inbox, porque ya de ahí pues van a empezar así como en hola. Entonces, que nos la manden, si quieren, en cuestión privada, en DM, en Insta o en inbox en Face. Y serán los ganadores de ese pase y de una playera de Revolución Cuba, ya sea la que tiene el nombre en la espalda, Soy Nutriólogo, la que tiene el logo del documental Tiranos de la Alimentación, o el logo de Querer Comer, ustedes eligen cuál quieren. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Pongan mucha atención en lo que dijo Julieta, respondan la pregunta, pero lo importante no es que contesten la pregunta, lo importante es que lo pongan en práctica en su vida, que se lo lleven, que lo saquen a la calle, que cuando ya puedan interactuar con sus personas lo hagan, con sus parejas, con sus familias, con sus amigos, con los desconocidos en la parada del camión, porque al final de cuentas, si lo entendemos más a fondo, en el momento en el que México es lastimado por cuestiones de alimentación, falta muy poco para que se lastimen así también. Entonces, tenlo en práctica, llévenlo a la calle y muchísimas gracias, Julieta. Saludos hasta Ciudad de México. ¿Estás en Ciudad de México? No te pregunté, esa distancia y no te pregunté. ¿Ciudad de México? Sí, 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 No, muy Ciudad de bien, México. perfecto. Si alguien entró tarde, si alguien no pudo ver la transmisión completa, a partir de mañana va a estar el live en YouTube para que lo puedan retransmitir las veces que quieran, sin ningún problema. Abrazo. Fuerte a la distancia hasta la Ciudad de México. Nos vemos.